Hola, hola, acompáñame a leer este nuevo libro, El arte de no amargarse la vida, las claves del cambio psicológico y la transformación personal de Rafael Santandreu. Rafael Santandreu explica en esta obra un método claro, concreto y práctico para caminar hacia el cambio psicológico, mejorar nuestra relación con nosotros mismos y superar todos aquellos pensamientos, sentimientos y creencias negativas que nos amargan la vida sin necesidad. En palabras del propio autor, la depresión, la ansiedad y la obsesión son nuestros principales oponentes cuando nos dejamos atrapar por ellos. Lo que perdemos es la facultad para vivir plenamente. Con un estilo ameno, muy documentado y ágil, el autor recurre a anécdotas de la vida real, extraídas tanto de su consulta como de su historia personal, para mostrarnos que en nuestra sociedad de la opulencia somos víctimas de la necesitis. Una irrefrenable tendencia a creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. ¿Y qué es la necesitis? Es el auténtico virus causante del actual síndrome de enfermedades emocionales. El arte de no amargarse la vida no solo nos ofrece las herramientas de la psicología para ayudarnos a alcanzar la estabilidad emocional, sino que nos propone un nuevo modelo de filosofía personal y social que nos hará más fuertes como individuos y como sociedad. Primera parte, las bases, capítulo 1. Transformarse es posible, apostando fuerte. Una fría mañana de invierno de 1940, un joven llamado Robert Capa guardó en la maleta de su pequeña cámara compacta Leica una montaña de carretes nuevos y algo de ropa. En el bolsillo derecho de su americana llevaba un pasaje para embarcar en un buque rumbo hacia la Segunda Guerra Mundial. Capa fue uno de los primeros fotógrafos de guerra de la historia del periodismo y un personaje maravilloso. Bien parecido, simpático, bebedor, valiente y a ratos hasta romántico. A este neoyorquino nacido en Praga le iba la aventura. En el día D, cientos de miles de jovencísimos norteamericanos se apiñaban en las barcazas anfibias, camino a las playas de Normandía. El terror les acompañaba al son de los estallidos de las bombas de las defensas alemanas. Muchos vomitaban el desayuno en el interior de aquellas heladas tanquetas, pero nadie se quejaba por ello. Sus mentes no tenían tiempo para pensar en esas minuciosas. Entre aquellos chicos, Capa revisaba tembloroso su cámara una y otra vez, como si al ritual del trabajo pudiese acallar el ruido atronador de los cañonazos enemigos. Y de repente, un golpe seco hizo temblar la tanqueta, indicado que había llegado a la orilla. Para entonces, el ruido de las bombas era atronador. Pero el sargento a cargo de aquel pelotón gritó todavía más fuerte: ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Agrupación! ¡A 20 metros! ¡Ya! Y saltó al agua, fusil en alto, corriendo en el corazón, bombeando a toda máquina. Los muchachos salieron tropezando con sus propias piernas, pero mantenían la mirada fija en la espalda de su superior. Lo peor sería perder al sargento, su única guía. Fiable en aquel infierno, la confusión era enorme. Pelotones a la carrera por doquier, gritos, explosiones. Capa iba tras ellos e hizo como los demás, tirarse hacia el suelo, unos 20 metros, y clavar la mirada en el cogote del sargento. El bigotudo, veterano de 25 años, alzó de nuevo la voz para decir: otra vez, carrera de 20 metros y reagrupación, ahora ya. Y como propulsado por muelle, se lanzó duna arriba. De los 20 chicos a los que acompañó Capa aquella mañana, solo sobrevivieron 2. Al fotógrafo únicamente le dio tiempo a tomar algunas instantáneas de sus primeros metros de batalla, antes de que le obligasen a volver en una tanqueta anfibia a uno de los barcos aliados. Eso sí, aquellas fotos ligeramente desenfocadas fueron los primeros testimonios de la liberación europea. Al día siguiente, ya estaban en la primera página de los rotativos de Gran Bretaña y el mundo podía poner en imagen la partida final de la guerra por la libertad del mundo. Al llegar a Londres, Capa tuvo 2 días escasos de permiso, que empleó bien con su recién estrenada novia británica. Varias botellas de shots, después ya estaban a bordo de un avión desde el que se lanzaría en paracaídas, cámara en ristre, para seguir las siguientes evoluciones del ejército americano en Europa. ¿Qué tiene que ver la historia de Capa con un libro sobre psicología? Se preguntarán ustedes. Una sola cosa. Capa exprimió sus días viviendo intensamente. Apostó por jugar fuerte, sin temor, y cabalgó sobre su destino, sobre su vida. Fue el mejor fotoperiodista de la historia, esposo de Gerda Taro, novio de Ingrid Bergman y amigo íntimo de Hemingway. Su espíritu indómito le llevó a tener una vida de película antes de morir en la guerra de Indochina a los 41 años de edad. Una mente en forma, una vida emocionante. Capa es para mí un maestro de la vida. Hay muchos otros: al explorador Ernest Shackleton, el músico y escritor Boris Vian, el físico Stephen Hawking, el superhéroe Christopher Reeve, y de algunos de ellos hablaré en este libro, porque estos hombres y mujeres son buenos modelos que seguir. Para el psicólogo cognitivo representan lo contrario a lo que combatimos, lo opuesto al mal vivir. Y es que el principal enemigo del psicólogo es lo que llamamos neuroticismo, es decir, el arte de amargarse de la vida mediante la tortura mental. La depresión, la ansiedad, la obsesión son nuestros principales oponentes. Y cuando nos dejamos atrapar de aquellos, lo que perdemos es la facultad para vivir plenamente. La vida es para disfrutar, amar, aprender, descubrir, y eso solo lo podremos hacer cuando hayamos superado la neurosis, o el miedo, su principal síntoma. Uno de mis primeros pacientes, hace mucho tiempo, ya fue un hombre de 40 años, Raúl,
que vino a visitarme porque sufría de ataques de pánico, acudió a mi consulta en taxi acompañado por su madre. Raúl vivía atemorizado ante la idea de que en cualquier momento le podía dar un ataque de ansiedad a causa de ese miedo apenas salía de casa. A los 20 años le habían dado de baja laboral permanente y desde entonces vivía recluido allí, 20 años encerrado por temor. El mayor miedo de Raúl era sufrir un ataque de nervios en medio de la calle, lejos de casa o de un hospital, donde le pudieran socorrer. Pero últimamente también le daba pavor ver los informativos de televisión, porque alguna vez le habían entrado el pánico viéndolos. Escenas de guerra, por ese motivo ya ni siquiera veía la tele. Es cierto que últimamente la programación no merece mucho la pena, pero no poder verla por pánico es demasiado. La vida de Raúl y la de Robert Capa son antíteticas. Uno está en la zona gris de la existencia y el otro en la de tecnicolor más brillante. Qué diferente es surfear la vida por encima de las olas a vivir sumergido, siempre medio ahogado, vapuleado por las corrientes marinas. Gozar la vida o sufrirla como si fuera un mar hostil que nos domina. Suelo decirles a mis pacientes de la consulta de Barcelona que mi objetivo global es hacerles fuertes en el ámbito emocional. Esa fuerza le permitirá disfrutar de la vida con plenitud. Aquí no queremos vidas normales, grises o simplemente estables. Les digo, queremos aprender a aprovechar todo nuestro potencial. La neurosis es un freno a la plenitud y la salud emocional un salvoconducto a la pasión. Nos quedamos acá, nos vemos en la parte 2. Bye, cuídense, hasta luego.